Bueno, Mariel, estoy con vos. Sí, el gobierno de la ciudad detectó a través de un mecanismo de fiscalización un fraude con las raciones que otorgan a los comedores escolares. Ya en diciembre había cerrado 40 comedores escolares y ahora, a través de ese proceso, esos listados que habían enviado de los supuestos beneficiarios, detectó que había beneficiarios, si querés repasamos, irregularidades de distinto tipo, por lo cual suspendió 5.000 raciones. Mira, tenemos una placa para compartir, Eduardo. 454 personas estaban fallecidas que figuraban como supuestos beneficiarios de estos comedores que en su mayoría eran del movimiento popular La Dignidad, que está dentro de la UTEP. También 196 personas con 2 o más inmuebles a su nombre que figuraban como supuestos beneficiarios de estos 40 comedores cerrados. 1.500 personas con más de un auto a su nombre. 476 con ingresos superiores a los 2 millones de pesos mensuales. 18 personas con ingresos por más de 5 millones y 23 inscriptas en las categorías más altas del monotributo. 40 jubilados recibían más de 2 millones de haberes por mes y 5 jubilados con haberes mayores a 5 millones. Esto es el resultado de un proceso de fiscalización que comenzó a finales del año pasado a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad y que concluye con esto y que va a derivar con una denuncia judicial del gobierno porteño. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Muy bien. Anda? Buenas tardes. Gracias por venir. Un placer. ¿Grabois es un chorro? Si esto se demuestra, sí. Él o alguna de las organizaciones que trabajan bajo su paraguas, porque que personas que están fallecidas las usen para garantizarse recursos es una manera de robar. ¿Era solamente comida o además plata? Era plata o comida, porque en general entregamos comida a la mayoría de las organizaciones, pero en algunos casos también en el tiempo ha habido subsidios. Nosotros estamos llevando adelante desde que asumimos una investigación muy profunda para entender a quién y por qué se le dan recursos públicos. Porque acá lo que hay que entender es que cuando yo le estoy dando a alguien lo que no corresponde, se lo estoy quitando a alguien que lo necesita. Sí, sin duda. Es así. Sin Ergo, duda. le estoy robando al que lo necesitaba. No solo es utilizar mal los fondos públicos, por eso además hacemos la denuncia más allá de la causa ya federal que hemos iniciado por los comedores fantasmas. Hacemos la denuncia también en la Fiscalía General de la Ciudad, porque estos son fondos públicos. Si queremos que la Fiscalía investigue y ver desde qué época vienen estos mecanismos que no se han verificado. De nuevo, nosotros damos 250.000 raciones, le damos de comer a 250.000 personas por día, son muchas más raciones por día. ¿Desde cuándo cree usted que esto se aceleró? ¿En el gobierno de quién? Y no lo sé. ¿De Horacio? No lo sé, porque la tercerización en el gobierno anterior nuestro era un hábito, era habitual. Era darle plata a las organizaciones. Esto es parte de mi discusión conceptual y de ideas. Yo creo que uno tiene que llegar, con la tecnología que puede administrar el gobierno de la ciudad, hay que llegar a quien realmente necesita la ayuda. Por eso se transformaron en gerentes de la pobreza, claro, ¿no? Porque eran intermediadores. Claro. Entonces, por eso aparecen, cuando empezamos a escarbar, aparecen los comedores fantasmas, aparecen 450 personas fallecidas que seguían cobrando o que seguían justificando. O gente que tenía guita, tenía hasta autos, propiedades. 2 autos, más de 2 propiedades. Por eso. Entonces, ponían cualquier nombre, O sea, seguramente. esa comida no iba a la gente que realmente necesitaba comer. Claramente no. Y que era pobre. Y lo mismo nos pasó con los comedores fantasmas. Nosotros hoy tenemos un mecanismo donde cientos de comedores de la ciudad trabajan cargando el DNI y diciendo esta persona vino a comer acá. Lástima que el Papa Francisco se murió, ¿no? Porque si se hubiera enterado de esto, de quien él creía que era su hijo dilecto, ¿no? Sí. Lo que sentiría, ¿no? Y sí, yo supongo que mucha indignación. Porque además estamos jugando con los eslabones más débiles de la sociedad, con la gente que necesita en serio. Pero bueno, es lo mismo que con las usurpaciones. El otro día se enojaron, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo lo que no se hizo nunca en la ciudad de Buenos Aires. Devolverle la propiedad a sus propietarios. Claro, hay 2 cosas importantes ahí, Eduardo. Primero, ya llevamos casi, no sé, por acá tengo la cifra porque me cambia todos los días, pero 470 o 570 propiedades devueltas.
Eso, ponele el valor que quiera de tierra, son alrededor de 250 o 300 millones de dólares que le devolvimos a los privados. Pero además hay un fenómeno más complejo todavía. Cada vez que un lugar es usurpado, se instala el mal. Es como una mancha de aceite que contamina todo el barrio. Ahí van los que transan, todo el narcomenudeo, tratas, el que sale chorea y se esconde. Hay menores dentro de esas propiedades en situaciones paupérrimas. Estamos liberando inmuebles de hace 40, 50. Hoy tuve una reunión en Villa Urquiza, como tengo 3 o 4 por semana. Ya por suerte los vecinos confían en nosotros, me traen las carpetas de lo que le han usurpado. O sea, esto es maravilloso, que algo... Este no era un tema en la ciudad. ¿Era un tema en la ciudad? No era un tema en la ciudad. Lo pusimos nosotros en agenda. Empezamos a meterle, y no cambiaron las leyes, no cambió la justicia, cambió la decisión política. Entonces, ahí donde hay algo... Pero la justicia acompaña, ¿no? Porque esto sin justicia es imposible. Total. No es que el jefe de gobierno va y lo saca de los pelos. No. Salvo que verifiquemos que hay riesgo de derrumbe y ahí inclusive accionamos aún sin una orden judicial. Pues si hay riesgo de derrumbe o de incendio por las instalaciones eléctricas que a veces montan, intervenimos rápido, porque si no vamos a lamentar una muerte. Totalmente. Leí también, bueno, y se armó también toda una discusión, ¿cómo le va a cobrar a los extranjeros que van a atenderse a un hospital público? ¿Y cómo no le voy a cobrar a los extranjeros? Yo estoy de acuerdo. Por eso lo inició en su momento, creo que el gobernador de Salta, y también fue un escándalo, ¿no? Y bueno, pero un argentino, yo he tenido la suerte de viajar. Si vos te enfermas en el extranjero, o tenés un seguro o te cobran. Digo, no hay otra. Tu tía. Obviamente, lo primero que vamos a hacer siempre, porque además es parte del juramento hipocrático y es parte de nuestras responsabilidades, si hay riesgo de muerte vamos a atender, pero no podemos atender y no cobrar. Como tampoco dejamos de cobrarle a los que tienen una cobertura privada, porque ojo que cualquier accidente en la vía pública, balsame, te lleva a un hospital público, claro, al Fernández, al Santoyani, a un montón al Pirovano, a un montón de referentes en todo lo que es trauma. Y ahí también estamos cobrando. Hemos multiplicado por 16 veces la plata que estamos recuperando. Con eso estamos haciendo obras en el sistema de salud y además le estamos mejorando el sueldo a los médicos y a los enfermeros. O sea, estamos administrando con responsabilidad la plata y aprovechando este momento cultural donde la gente dice, ¿sabes qué? Me harté de los vivos. Me cansé de los pícaros. Estoy harto de ser una clase media esforzada, honesta, que trabaja, que como no nos quejamos, siempre se olvidan de nosotros. Y en la misma línea va el tema de la plata y la construcción de viviendas gratis en las villas. Primero, el modelo fracasó, el modelo de urbanización fracasó porque siguieron creciendo los asentamientos. Pero además, ¿dónde está la justicia para la clase media? ¿Sabes cuánto está pagando hoy alguien en alguno de nuestras villas o asentamientos, barrios populares, poner el nombre, porque los eufemismos al final siempre describen lo mismo, por un departamento de 3 ambientes? 5.000 pesos por mes. ¿Y sabés cuál es el drama? Que además tal vez se están dando vuelta y lo alquilan a 500, 600.000 mangos. Y afuera yo tengo un clase media que hizo todo bien, se esforzó, educó, y sigue alquilando porque nunca le tiraron un huesito, nunca le tiraron un centro. Entonces ahí hay una injusticia. Y con el dinero que nosotros le hemos dado acceso a 30 o 40.000 personas en las villas, le hubiéramos permitido acceder a vivienda a 5 veces más personas de clase media. Sí. Entonces, le escuché hablando... Es hora de ordenar hablando de los extranjeros, ¿no? Extranjero que delinque en la ciudad de Buenos Aires, extranjero afuera. Afuera. En eso estamos en la misma sintonía con el gobierno nacional. Con el gobierno nacional, claro. Hemos trabajado siempre bien, con Patricia Bullrich antes, con Monteoliva ahora, con el Ministerio de Justicia de Nación. La verdad que ahí entendemos que tenemos que trazar una línea y sobre todo ser absolutamente inflexibles en delincuentes graves, porque ojo que mucho del delito que está entrando son bandas profesionales. No es uno que vino de tal país, no quiero decir ninguno porque todos si no se ofenden, pero digo, de algún país y entonces, bueno, justo, viste, se robó una gallina. No, vienen con equipamiento, preparados, te montan bandas. Por suerte, si hay algo que tenemos en la ciudad, no es que no hay delito, pero ha bajado mucho de un año al otro y además detenemos mucho a los que cometen delito. Y detenemos a muchas bandas organizadas, a veces de países
del este europeo, a veces de países limítrofes. Y vienen con tecnología, vienen preparados para delinquir. Entonces, el crimen organizado, ahí no hay que dudar un segundo, hay que sacárselo encima y devolverlo al país de donde vinieron. Sí. Gaby. Aprovechando que está hablando de delincuencia, régimen penal juvenil, bandas, lo llevo al servicio penitenciario, un tema que a mí me apasiona, el tema cárcel, pues es un tema que hay que trabajar. A mediados de enero se conoció en los medios que suscribieron un acuerdo finalmente con el Ministerio de Seguridad de la Nación, la señora Monteoliva, usted, Gabino Tapia, Horacio Jiménez. ¿Qué va a pasar con Devoto? ¿Qué nos puede contar a la audiencia? ¿Qué va a pasar con el penal de Devoto, la nueva cárcel Marcos Paz, los presos en las alcaldías, etcétera? Bueno, volvimos a lo que era el acuerdo original. Yo lamento que se haya suspendido en su momento la construcción del penal de Marcos Paz, porque si no ya estaríamos sin este problema. Pero bueno, es esto que estamos viendo, ¿no? El nuevo penal. Correcto, es eso mismo que estamos viendo. Es una cárcel modelo con 2.450 plazas, es una cárcel muy grande, que lo que va a ocurrir en cuanto la terminemos, cosa que ocurrirá en marzo más o menos, es que se la vamos a transferir al gobierno nacional. Esto va a pasar a ser parte del sistema penitenciario nacional o federal, y ellos tienen el compromiso de liberar Devoto a partir de ese momento. Y además le van a sobrar plazas, porque en Devoto debe haber alrededor de 1.500 detenidos, con lo cual eso debería ayudarnos también a ir liberando algunos de los detenidos que están en la alcaldía de la ciudad. Pero estamos trabajando bien, estamos agregando otros lugares y otros sitios, probablemente en Ezeiza. La verdad que me hubiera gustado que el gobierno anterior nuestro no suspenda la obra. En la discusión de la coparticipación, Larreta decidió dejar de construir la obra de Marcos Paz. Y es una pena, porque ya hoy estaría liberado Devoto. Bueno, nosotros lo vamos a lograr liberar este año. ¿Qué pasó con el tema patentes? Escuché Sí. y leí, lo puteaban en colores, ¿no? Sí, por algo que estuvo mal hecho, y por eso saqué un decreto rápido que tiene que ser ratificado. ¿Qué era lo que estaba mal hecho? Al hacer una utilización de una base distinta de revalúo, hubo patentes que se fueron 100 y pico por ciento arriba. Entonces, ¿qué hicimos para dejar en claro que el espíritu original es, miren, más allá de la base de revalúo que se use, el tope es la inflación? Ninguna patente puede aumentar más que la inflación, algunas aumentan menos, y entonces lo que le quiero decir a la gente es, no paguen, ya en general se han bajado inclusive las que llegan vía digamos, tecnológica o digital a sus cuentas de los bancos, etcétera, no la paguen. Para esta semana ya van a estar emitidas todas las nuevas. O sea, le van a llegar patentes, las nuevas. Las nuevas. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos corregidas, y a partir de ese momento pueden empezar a pagar con este concepto que es ninguna puede superar el aumento de la inflación de este año. Está muy bien, es bueno que escuche, ¿no? Que escuche al vecino, ¿no? Sí, pero además acá en realidad hubo un error, no fue nunca el espíritu nuestro. Lo que pasa que la JIP decidió cambiar usar una base de evaluación distinta a la otra, y en algunos modelos se iba a las nubes. Entonces no hay nubes. La verdad que la gente de la clase media está haciendo un esfuerzo descomunal. Monumental. Entonces, monumental. vos le ponés este tipo de aumento y lo sacás de la cancha. O sea, hoy la clase media... Mirá, Eduardo, que el esfuerzo cultural que está haciendo la sociedad nos tiene que llamar a la reflexión a los dirigentes. Por eso yo creo que hay que tratar de tirar para el mismo lado, porque te doy un dato, en los últimos 2 años tenemos 30% más de consultas y de cirugías en la salud pública de la ciudad. Y por eso definimos prioridad porteño. Y por eso se enojó Kreplak, y por eso se enoja Kicillof, porque ellos están acostumbrados a lo que ellos no hacen, lo atajamos acá. Esa época se terminó. Yo tengo que poner prioridad en el porteño. Obviamente no cuando hay riesgo de vida, pero por Dios, cuando hay una urgencia o una emergencia, tenemos SAME, agregamos el SAME nocturno, tenemos operatividad, hemos descentralizado nuestras guardias. Las obras que estamos haciendo en salud no tienen antecedente. La incorporación de tecnología como el acelerador lineal en el Marie Curie para tratar cáncer creo que hay 2 lugares en la Argentina que lo tienen. Estamos transformando el Hospital Fernández, un montón de inversiones. Ahora, no es para atender lo que otros gobernadores no hacen. Es para atender a nuestros vecinos. Hablando de obras, tiene detonada la ciudad, ¿no? Veo mucho vecino que se está quejando. Para de la bien, cantidad de... para bien, para bien. Claro, lo que hay pasa es obras que no se mientras hicieron, tanto... y bueno, sí,
para hacer tortilla hay que romper algunos huevos. Sí. Y la verdad es que, mira, con toda la construcción que se permitió en la zona de River, si yo no me tomo con seriedad mejorar el puente de la Bruna, que es el de Udaondo, el de al lado del River, Sí. y casi triplicar su capacidad, y si no empiezo a hacer un paso bajo nivel en Pampa para que vos puedas cruzar desde Figueroa Alcorta hasta la Costanera, esa zona colapsa. Sí. Si Y además no- Rivadavia. todo, pero todo. Si no avanzamos rápido con el trambús, el transporte eléctrico, el colectivo eléctrico, que es una especie de Metrobús 3.0 y que además va a tener tarifa integrada con el subte. O sea, vos te tomás ese colectivo y bajás al subte y no volvés a pagar todo el ticket de nuevo, sino que es una especie de subte en superficie. No le doy una opción a la gente y se sigue moviendo en auto y colapsamos la ciudad. Los pasos bajo nivel, Lorca, Irigoyen, al lado de la cancha de Vélez, el que vamos a hacer en Álvarez Thomas, un paso bajo nivel histórico que no se hizo. Bueno, duele un poquito, incomoda, pero todos sabemos que una vez que terminás esas obras, la ciudad cambia para bien. Y mi desafío es ese, que la ciudad vuelva a ser lo más normal posible, que la ordenemos, que sigamos dándole seguridad, que sea tan linda como siempre. Para mí es la ciudad más linda del mundo y lo digo conociendo el mundo. Pero bueno, las ciudades hay que ir mejorándolas año a año, porque además el vecino de la ciudad es muy exigente. El porteño es... Vos sos porteño, son clientes exigentes. Y bueno, y está sin duda, bien, y uno sin tiene que duda. estar a la altura de la demanda. Gracias por venir. Muchas gracias Le a agradezco ustedes. infinitamente. Gracias.